¿Estás listo para descubrir una estrategia que puede cambiar por completo tu manera de operar en los mercados? En el vídeo de hoy vamos a destripar una técnica que no solo es extremadamente efectiva, sino que también es ridículamente fácil de implementar. Tanto si eres un trader experimentado como si estás dando tus primeros pasos en el mundo del trading, esta estrategia es perfecta para ti. Te voy a revelar una estrategia que combina dos indicadores totalmente gratuitos y disponibles en TradingView, para que no tengas que gastar ni un céntimo en otro tipo de herramientas. ¿Pero qué hace esta estrategia tan especial? Muy fácil. He generado operaciones con más de 30 pips de ganancia. Lo mejor de todo es que funciona tanto en Forex como en criptomonedas. Entonces, ¿quieres saber cuál es el secreto de esta estrategia? Pues muy fácil, la temporalidad de 1 hora, porque la convierte en una estrategia perfecta para intradía, pero con un enfoque más tirando a swing, lo que te permite capturar movimientos largos sin estar pegado completamente todo el día a la pantalla. Además, te mostraré cómo filtrar falsas señales para que minimices el riesgo y maximices tus ganancias, junto a una gestión óptima del riesgo. Pero aquí no acaba la cosa. También te daré un mercado adicional que te ayudará aún más a exponenciar las entradas y salidas al mercado para que saques el máximo provecho de cada una de las operaciones. ¿Te imaginas poder aplicar esto en tu próxima sesión de trading? Así que si quieres aprender una estrategia que no solo es efectiva, sino que también puedes empezar a usar hoy mismo, quédate hasta el final del vídeo porque esto te va a volar la cabeza. ¡Empezamos! El primer paso para empezar esta estrategia es que empecemos con el primer indicador, así que nos vamos a ir a la pestaña de indicadores y vamos a buscar el indicador que se llama Smooth Price Oscillator de Big Beluga. Este indicador utiliza un filtro especial llamado Super Smoother creado por John Ehlers. Este oscilador es perfecto para identificar tendencias y puntos de reversión a la media de manera clara, sin el ruido típico de mercado. Si te interesa mejorar tu análisis técnico, pues quédate hasta el final porque vas a flipar. Este indicador aplica el filtro Super Smoother en dos periodos diferentes, digamos uno más corto y otro más largo. La combinación de estos dos periodos permite eliminar el ruido del mercado, lo que nos ayuda a enfocarnos en los movimientos más relevantes. Al comparar los movimientos de precios a corto y largo plazo, este oscilador es ideal para estrategias de seguimiento de tendencia como para estrategias de reversión a la media. En sí, este oscilador identifica dos tipos de señales. Lo primero que serían las señales simples, que se activan cuando el oscilador está entre los umbrales 1 y -1. El 1 sería sobrecompra y el -1 en sobreventa. Estas señales son útiles para capturar correcciones cortas en mercados con tendencia. Y luego estarían las señales fuertes, que se activan cuando el oscilador supera los umbrales, estos de +1 y -1, que indican una reversión mucho más potente. ¿Por qué? Porque es la que encontraríamos cuando ya hay una sobreventa mucho más real, una sobreventa o una sobrecompra. Ambas señales se muestran tanto en el oscilador como en el gráfico principal. Serían este puntito de aquí con este punto, ¿no? Este punto de aquí con este punto de aquí, lo que facilita también lo que sería la detección de estas de una forma más breve y concisa. A su vez, el indicador incluye bandas de sobrecompra y sobreventa calculadas con una desviación estándar dinámica y una EMA. Estas bandas nos muestran niveles extremos del mercado ayudándonos a anticipar posibles reversiones. Es decir, que una vez llega a alcanzar dicho umbral es muy probable que más pronto que tarde el mercado se dé la vuelta con fuerza y por ello un buen momento para entrar en la dirección opuesta por saturación de dicha dirección. El oscilador pues también muestra etiquetas en los niveles clave como sobrecompra o sobreventa y neutral para que puedas identificar rápidamente pues el estado del mercado. Además, las señales de reversión a la media se muestran directamente en el gráfico, lo que da una visión general mucho más práctica. En lo que sería la configuración podemos ajustar el umbral, que sería el threshold, y la longitud de suavizado según nuestro estilo de trading. Un umbral más alto reduce la cantidad de señales, mientras que uno más bajo las hace más sensibles. Esto nos permite adaptar el indicador a nuestras necesidades y filtrar más o menos el ruido, también en función del tipo de operativa. Para nuestra estrategia vamos a editarlo un poco, en este caso los valores se van a quedar de serie, pero sí que en estilo, aquí vamos a quitar lo que serían las indicaciones de reversión, es decir, el Mean Reversive Down y el Mean Reversive Up. Una vez configurado, vamos a buscar el segundo indicador de la estrategia. Para ello nos vamos de nuevo a la pestaña de indicadores y vamos a buscar el indicador que se llama, vamos a ver, Volumatic Variable Index Dynamic Average, también de Big Beluga. El Volumatic o el VIDIA
sería del Volumetric Nvidia, es un indicador de seguimiento de tendencias que utiliza la Variable Index Dynamic Average, de ahí las siglas de Nvidia, como base para suavizar los movimientos de los precios. Lo que hace especial es que no solo identifica la tendencia actual, sino que también calcula la presión de compra y venta dentro de cada frase de la tendencia. Además, también integra análisis de volumen en los puntos clave de la estructura del mercado, brindándote una visión completa de la dinámica entre precio y volumen. El núcleo de Nvidia es ofrecer una herramienta de suavizado más dinámica que se adapte también a la volatilidad del mercado. A diferencia de las medias móviles tradicionales que usan lo que sería periodos fijos, Nvidia ajusta su sensibilidad en función de la fuerza del movimiento del precio. Utilizando el Chain Momentum Oscillator o el CMO, esto lo hace más ágil y preciso en los mercados más volátiles. Además, el indicador calcula y muestra la presión de volumen, que sería la compra, contra la venta, durante cada una de las tendencias. Esto, junto con las líneas horizontales que marcan los puntos pivote, serían estos en venta o estos en compra, te ayuda a identificar niveles clave de soporte y resistencia respaldados por el volumen promedio. En resumen, ya me estoy yendo por los CRTV, ¿verdad? El Volumetric Nvidia combina el análisis de tendencia y volumen para evaluar la fuerza y el potencial de los movimientos del mercado de una manera más general. El indicador marca los cambios de tendencia con triangulitos, serían estos de aquí, en caso de venta o en caso de compra. Estos símbolos aparecen cuando el precio cruza la línea Nvidia en una tendencia alcista o bajista, señalando un posible cambio de dirección. El Volumetric Nvidia es altamente personalizable y aquí te dejo algunas de las configuraciones que puedes de alguna manera ajustar. Vamos a ver cuáles son. Aquí tendríamos la longitud y el momentum de la Nvidia, que lo que hace es controlar la sensibilidad de la línea Nvidia para adaptarla a tu estilo de trading en función de que quieras algo más scalping o algo más swing. Luego la distancia de las bandas, que ajusta el multiplicador de la distancia entre las bandas superior e inferior, que básicamente están basadas en el ATR, en el Average True Range, del cual ya hemos hablado mucho aquí en Johnny Trading. Este indicador es ideal para traders que buscan una herramienta dinámica y adaptativa para seguir tendencias y entender el sentimiento del mercado. Al combinar el análisis de tendencia con la presión del volumen, te está ofreciendo una visión más clara de la fuerza y potencial de los movimientos del precio. Ahora que ya sabes cómo funciona el indicador, vamos a adaptarlo en concreto a esta estrategia de una hora y para ello nos vamos a ir aquí en la configuración y vamos a ajustar el Nvidia Length de 10 a 55 y vamos a quitar lo que serían las líneas en modo de ayuda en la visualización. Miren, estas de aquí. Ahora sí, ya tenemos toda la estrategia configurada y perfecta para entrar al mercado. Es momento de demostrarte su eficacia con unos ejemplos en compras y en ventas y que valores tú mismo el potencial de esta estrategia. Ahora estamos en el mercado del dólar estadounidense con el yen japonés y seguimos en franja temporal de una hora. Vamos a ver de forma rápida cuáles son las condiciones de entrada al mercado para las compras. La primera, en el Smooth Spread Oscillator, es ver una reversión en el mercado. La segunda es ver el Nvidia, que estamos en una tendencia alcista y a su vez el Delta Volume está por encima del 10%. Vamos a probar con un mercado como el Forex, que ya es un poco más estable, menos volátil que las criptomonedas, y con un reward ratio de 1 a 1,5, vamos a ver qué tal se da la operación. Venga, genial. Operación positiva, han sido pues nada más y nada menos que 110 pips, eso sí, en 6 días. Es una operación bastante larga, pero muy rentable. Vale, vamos a ver otro caso para las compras. Estamos en el mercado del dólar neozelandés con el dólar estadounidense y seguimos en la franja temporal de una hora. Vamos a repasar brevemente cuáles son las condiciones de entrada al mercado. La primera, el Smooth Spread Oscillator, efectivamente nos está indicando que hay un punto de reversión. La segunda es que el Nvidia vemos claramente que estamos en una tendencia alcista y a su vez el Delta Volume está por encima del 10%, en este caso 20,90. Por lo tanto, cuanto más alto, mucho mejor. Entonces, con estas condiciones, lo que hacemos directamente en la vela de cierre es abrir nuestra operación colocando el Stop Loss en el punto del Nvidia y un reward ratio de 1 a 1,50 y ya a dejar correr la operación. Vamos a ver qué tal se nos da. Venga, otra operación positiva. Han sido 50 pips, que no está nada mal, en un día y 20 horas. Esta sí que ha sido una operación muy interesante. Estamos en el mercado del Bitcoin con el dólar estadounidense y estamos en franja temporal de una hora. Vamos a ver cuáles son las condiciones de entrada para las compras. La primera condición es observar en el Smooth Spread Oscillator que hay un punto de reversión.
Es decir, que hay un punto donde ya nos está diciendo que las compras están empezando a ganar a las ventas. Por lo tanto, tarde o temprano, esto va a cambiar de tendencia. La segunda condición que tenemos que tener en cuenta es que el Nvidia nos esté indicando de alguna manera que se encuentra en una tendencia alcista. ¿Esto cómo lo vemos? Con esta línea de color verde. Aquí estaríamos en ventas, aquí estamos directamente en compras. La tercera condición que hay que observar, que es muy importante, es el volumen delta, el delta volume, este porcentaje de aquí. Y lo que hay que filtrar es que se encuentre por encima del 10%, para de esta manera confirmar que el mercado no se encuentra en un estado de fluctuación. Cuanto mayor sea, mucho mejor. Con estas condiciones, lo que hacemos es directamente abrir nuestra operación en la vela de cierre, colocando el stop loss en el punto de la media, es decir, en el punto de la media aquí, y colocando, en este caso, un reward ratio mínimo de 1 a 1,5. Comento lo de siempre. O sea, al final puedes estar monitorizando la operación, no hace falta que te cierres en 1 a 1,5, sino que puedes hacer break-even y dejar que los beneficios sigan corriendo y ya cerrar en el punto en el que tú ya te encuentres a gusto. De lo contrario, si no puedes estar monitorizando la operación, lo mejor es que seas más conservador y coloques un reward ratio de alguna manera más conservador para intentar no perder tanto. Venga, vamos a ver qué tal se nos da la operación. Venga, primera que nos falla, la primera operación en compras y la primera que nos falla directamente. Venga, también ha sido una operación bastante larga, han sido 3 días, ha sido aproximadamente un 2,80% de pérdida, no está nada mal. Bueno, vamos a ver ahora otros ejemplos, en este caso para las ventas. Ahora mismo estamos en el mercado del euro-dólar estadounidense y seguimos en franja temporal de 1 hora. Vamos a repasar cuáles son las condiciones para este tipo de mercados. La primera condición es observar el punto de reversión, el Smooth Spread Oscillator, que en este caso ya no es con un punto, sino que es directamente con una cruz, indicándonos ya las ventas. La segunda condición es confirmar con el Nvidia que el mercado se encuentra en una tendencia bajista, como bien nos está confirmando. Y la tercera condición es observar el volumen delta y que este se encuentre por debajo del menos 10%. En este caso está en menos 16,02. De esta manera, confirmamos que el mercado no se encuentra en fluctuación. Por lo tanto, cuanto más bajo, mucho mejor. Con estas 3 condiciones cumplidas, abrimos nuestra operación en ventas colocando el stop loss donde nos indica el volumen Nvidia y a su vez un reward ratio mínimo de 1 a 1,50. Vamos a ver qué tal se nos da. Venga, operación muy buena, muy limpia. Han sido nada más y nada menos que casi 80 pips, 79, 78 pips en 2 días y 11 horas. No está nada mal. Venga, vamos a ver otro caso para las ventas. Estamos en el mercado del oro con el dólar estadounidense y seguimos en la franja temporal de 1 hora. Vamos a ver brevemente cuáles son las condiciones de entrada al mercado. La primera, el Smooth Spread Oscillator nos tiene que estar marcando un cambio, en este caso de tendencia. El Nvidia tenemos que ver que estamos claramente en una tendencia bajista y el Delta Volume que está por debajo del menos 10%. Como siempre, cuanto más alto, mucho mejor. Por lo tanto, con estas 3 condiciones, cogemos directamente y en la vela de cierre abrimos nuestra operación colocando el stop loss en el volumen de Nvidia y un reward ratio mínimo de 1 a 1,50 y ver qué tal se da la operación. Venga, otra operación exitosa, ha estado simplemente brutal, valor del 1,33. Sí que es verdad que ha sido muy larga porque han sido 7 días, pero como sabéis esta estrategia es más swing que otra cosa con valores mucho más grandes que de costumbre o más tipo scalp. Venga, perfecto. Vamos con otro caso para las ventas. Ahora estamos en el Bitcoin con el dólar estadounidense y estamos en la franja temporal de 1 hora. No nos hemos movido en toda la estrategia de esta franja temporal. Vamos a ver cuáles son brevemente las condiciones de entrada al mercado. La primera, el Smooth Spread Oscillator, tiene que estar indicándonos un punto de reversión. El Nvidia tiene que estar indicándonos que estamos efectivamente en una tendencia bajista. Y el Delta Volume que está por debajo del menos 10%. Ya cumpliéndose estas 3 condiciones, es momento de abrir nuestra operación colocando el stop loss en el Nvidia y un reward ratio de 1 a 1,50 y vamos a ver qué tal será la operación. Venga, genial. Otra operación positiva han sido
2.40, ya han sido 3 días. Bueno, ya un poco más cortita, pero no ha estado nada mal. Otra operación para el bolsillo. Espero que esta estrategia te haya gustado y te haga ganar muchos profits. No dudes en preguntar cualquier duda que tengas, pero si por algún casual esta estrategia pues no encaja con tu tipo de operativa, a continuación te dejo otra para que consigas encontrar la que seguro encaja con tu tipo de operativa y mercado. No te la pierdas.